Bien, sigamos conversando acerca de lo que es la impedancia y la admitancia, ¿no? En estos circuitos alimentados con corriente alterna. Ya, nosotros hemos visto cómo se comportan eh, las corrientes, sí o no, en los elementos resistivos, en los inductivos y en los capacitivos, cuando son alimentados estos elementos con corriente alterna, ¿ya? Hemos visto que, por ejemplo, el voltaje en la resistencia y la corriente que pasa por la resistencia se mantienen en fase, ¿ya? El voltaje en el inductor y la corriente en el inductor ya no se mantienen en fase, realmente hay un desfase entre estas dos cantidades. La corriente se desfasa 90 grados en retraso con respecto al voltaje en el inductor. Y en el condensador la corriente se adelanta 90 grados con respecto al voltaje en el capacitor. ¿Ya? Bien, eso es lo que hemos visto hasta ahora con respecto a estos elementos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la impedancia, ¿ya? Si yo tengo tres elementos, por ejemplo, la resistencia, el inductor y el condensador que vemos aquí, ¿ya? Y están conectados ellos así en serie, como se ve acá, ¿ya? Lo que sucede es que lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Las impedancias se suman, ¿ya? Aquí tenemos tres impedancias y ellas tres pues se van a sumar, ¿ok? Por eso tenemos una impedancia total, aquí una impedancia total, ¿ya? Que es la suma de las tres impedancias individuales, ¿ok? Esa impedancia total del circuito se puede ver aquí, ¿ya? Si nosotros hacemos lo que está indicado aquí abajo, sabemos que uno sobre J es menos J, entonces podemos convertir a la ecuación de la impedancia en la ecuación que está acá. Z igual a R más J omega L menos J, uno sobre omega C, ¿ya? Y si sacamos factor común J aquí, nos encontramos con que la impedancia nos queda igual a R más J, abro paréntesis, omega L menos uno sobre omega C, cierro paréntesis, ¿ya? Este término que está aquí, este término omega L menos uno sobre omega C, es la reactancia que presenta esta impedancia total en este circuito. Este de aquí, ¿ya? Es la reactancia total. Entonces aquí le reemplazamos a la reactancia ya total por una X, ¿ya? Indicando que es una reactancia total. La resistencia, aquí está la resistencia, y la impedancia, pues aquí está, ¿no? Entonces, impedancia es igual a la resistencia del circuito más J reactancia total del circuito, ¿no? Esto de aquí está expresado ya como un número complejo, ¿ok? Entonces yo lo puedo convertir este número complejo a otra forma, ¿no? Esta forma rectangular aquí abajo está en forma polar, ¿no? Con el módulo del número complejo y el ángulo, ¿no? De ese número complejo, ¿ya? Entonces, X es la reactancia total del circuito, ¿ya? X es igual a omega L menos uno sobre omega C, ¿ok? Ahora, dependiendo de cómo, de si tenemos en que X es positiva, o sea, mayor que cero, es negativa, o sea, menor que cero, o es igual a cero, ¿ya? El circuito, decimos, pues que se comporta de una manera en particular, ¿no? Por ejemplo, si X es negativa, o sea, si X es menor que cero, ¿ya? El circuito es capacitivo y la corriente del circuito se adelanta con respecto al voltaje de entrada del circuito. ¿Ya? O sea, aquí, ¿qué pasa si este número de aquí, la resta, aquí en esta resta, omega L menos uno sobre omega C? ¿Qué pasa si este término que está relacionado con la capacitancia es mayor que el término que está relacionado con la inductancia, con el omega L? ¿Ah? Entonces ahí lo que va a suceder es que X me da negativa, ¿no? Entonces eso quiere decir que hay más componente capacitivo en el circuito. Recuerden lo que hacían los condensadores, ¿no? Los condensadores adelantaban la corriente con respecto al voltaje.
Entonces, en ese caso, cuando yo tengo más componente capacitivo, la corriente total, la corriente I, la corriente total del circuito, va a estar adelantada con respecto al voltaje de entrada del circuito. ¿Ya? Eso es lo que va a suceder. ¿Ok? Va a estar adelantada. Un ángulo, no sabemos cuál va a ser el ángulo, pero ese ángulo va a ser de adelanto con respecto al voltaje. ¿Ya? En cambio, cuando el componente inductivo es este que está acá, ¿ya? Cuando ese componente inductivo es más grande que el componente capacitivo aquí en esta ecuación, el resultado me va a dar que la reactancia es positiva, perdón. Entonces, por eso dice aquí que cuando la reactancia es positiva, o sea, X es mayor que cero, el circuito se comporta como, tiene un comportamiento inductivo. Y ustedes saben que en los inductores la corriente se retrasa con respecto al voltaje, ¿no? Y eso es lo que sucede en el circuito. La corriente total del circuito, la corriente I, se va a retrasar con respecto al voltaje de alimentación, ¿ya? Y finalmente, cuando ambos valores son idénticos, omega L y 1 sobre omega C son idénticos, entonces esto se va a hacer cero, ¿ya? La reactancia es igual a cero y no va a existir oposición al paso de la corriente total de parte del inductor y el condensador. Estos de aquí es como que desaparecieran, ¿no? Y esa puede ser una condición peligrosa. O sea, cuando yo tengo igual valor de reactancia inductiva y de reactancia capacitiva, entre estos dos se anulan y solo me queda la resistencia. Y esa resistencia puede ser la resistencia de los conductores nomás, que es una resistencia bastante baja y eso puede hacer que la corriente se eleve mucho, ¿no? Porque no hay prácticamente oposición al paso de la corriente alterna. Ok, ahí en ese caso se dice que el circuito es resistivo, hay resonancia, se conoce como resonancia, y la corriente del circuito se mantiene en fase respecto al voltaje, ¿ya? Porque solo tenemos resistencia, no tenemos ningún componente inductivo y ningún componente capacitivo, ¿ya? Bien, muy bien. Ok, entonces, bueno, aquí está la impedancia. Recuerden que la impedancia no es un número, no es un fasor, es realmente un número complejo, ¿no? Entonces, aquí está la forma rectangular de ese número complejo y aquí está la forma polar de ese número complejo, ¿no? Yo puedo sacar el módulo, ya la magnitud de este número complejo, ocupando esta ecuación que está aquí. Ya recuerden, esto es Pitágoras, ¿no? Esto es Pitágoras, esto sale del triángulo de Pitágoras. O sea, Z es esto, ¿ya? Es un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí es X y de aquí para acá es Y, ¿no? Bueno, pero aquí realmente la componente real perdón, esto está mal. No es X, no le pongamos X, pongámosle lo que siempre le suelen usar. Le suelen llamar a la X, al eje horizontal, le llaman sigma. ¿Ya? Y acá le llaman imagen, ¿no? Es la imagen, ¿ok? Entonces, Z tiene dos componentes, la sigma más J imagen, ¿no? ¿Ok? Entonces, el sigma, el sigma es, en las impedancias, está relacionado con la resistencia. Y la imagen, IM, está relacionado con las reactancias, ¿no? Entonces, aquí yo tengo un triángulo rectángulo. Si yo deseo calcular la longitud de la hipotenusa, o sea, cuánto mide esto, ¿ya? Eso se conoce como el módulo, ¿no? El módulo o la magnitud. Entonces yo la puedo calcular con Pitágoras, ¿no? La magnitud de la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado, el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, ¿no? Era al cuadrado más x al cuadrado. ¿Ya? El ángulo teta es el ángulo que se forma aquí, este ángulo de aquí, ¿ya? Este ángulo le llaman ángulo de carga también, ¿ok? Ya vamos a hablar de él más adelante, el ángulo de carga.
porque es el ángulo que está relacionado con la carga, ¿no? De la impedancia. La carga es, esto es la carga, es lo que está recibiendo la energía de la fuente, ¿no? La carga. Entonces, ese ángulo, el ángulo de la impedancia le llaman ángulo de carga. Y es el ángulo que está ahí indicado, ¿ya? Ese ángulo lo puedo calcular con esta ecuación que está acá, el arco tangente al cateto opuesto sobre adyacente, ¿ya? Entonces aquí la IM es X, ¿no? IM es la reactancia X, ¿ya? Y sigma es la resistencia R, ¿no? Ya, entonces, R puede ser igual a Z por coseno de teta. Esto es identidad trigonométrica. El coseno de un ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces aquí están despejando el cateto adyacente y me queda esta expresión. Y acá el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces aquí se ha despejado el cateto opuesto, ¿no? Y me queda la hipotenusa por el seno del ángulo, teta. Esto es una identidad trigonométrica y esto también. Bien, la admitancia es el recíproco de la impedancia, ¿no? Es el recíproco. Eso quiere decir que ah, la impedancia era la oposición al paso de la corriente, ¿no? La admitancia, en cambio, es la admisión a la corriente. O sea, mucha admitancia significa que hay buena circulación, que la corriente circula pues sin mayor dificultad, ¿ok? La unidad de la admitancia es el Siemens o también el mho, ¿ya? Es como escribir al revés, ohm, ¿no? Mho. ¿Ya? Bien, la admitancia también ustedes la pueden representar como un número complejo, ¿sí o no? Aquí está la parte real, ya que le llamamos G, y la parte imaginaria que le llamamos B. Aquí abajo están las ecuaciones para calcular G y para calcular B en función de los parámetros de la impedancia, ¿no? Recuerden que los parámetros de la impedancia eran la resistencia de la impedancia y la reactancia total de la impedancia, ¿no? Aquí están esos parámetros. Bien, entonces aquí en esta tabla nos muestran una relación que hay entre impedancia y admitancia, ¿ya? Si hablamos del elemento resistivo, ¿ya? La resistencia tiene una impedancia que es igual a la resistencia mismo, ¿no? O sea, en corriente alterna, la resistencia actúa como en corriente directa, es el mismo valor, resistencia, ¿ya? La admitancia es el recíproco, es uno sobre R, ¿no? Para el inductor, la impedancia es J omega L. Estas ecuaciones, todas estas, ustedes se tienen que aprender de memoria. Para el inductor, la impedancia es J omega L, la admitancia es el recíproco, uno sobre J omega L. Y para el condensador, la impedancia es uno sobre J omega C, la admitancia es el recíproco J omega C. Bien, resolvamos este ejercicio que está indicado aquí. ¿Ya? Resolvamos este problema. Eh, ya, un momentito. Bien, entonces, ¿nosotros qué tenemos en este problema? Dice lo siguiente. Encuentre el voltaje y la corriente indicados en el siguiente circuito. El circuito es una fuente que tiene como función de 10 coseno de 4t, que está conectada en serie con una resistencia de 5 ohmios, y esta resistencia de 5 ohmios está conectada en serie con un capacitor de 0,1 faradios. ¿Ya? Entonces, estos tres elementos están conectados en serie y me piden que determine el voltaje en el condensador, el voltaje V en el condensador y la corriente I en la corriente I que circula por el circuito serie, ¿no? Va a ser la misma corriente, como estos elementos están conectados en serie, va a ser la misma corriente en todos los elementos. Bien, entonces me dan la función del voltaje. Dice que el voltaje de la fuente, al cual le llamamos V sub S, es igual a 10 coseno 4t. 10 coseno de 4t. ¿Ya? Entonces, eh, si me están pidiendo determinar aquí el voltaje y la corriente, ¿ok? Aquí tal vez nosotros podríamos trabajar con valores eh, de reactancias, ¿no? Para calcular lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, vamos viendo.
El voltaje de la fuente es 10 coseno de 4t. Muy bien. La resistencia es de 5 ohmios y la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre omega c. Eso es igual a 1 sobre 4 por 0,1 y eso es igual a 2,5 ohmios, ¿no? ¿Por qué aquí va el número 4? ¿Por qué aquí va el número 4? Porque la frecuencia angular omega viene definida, recuerden, por la expresión del voltaje de alimentación. Entonces, aquí está este número 4. Ese de ahí es omega. Omega es igual a 4 radianes, perdón, 4 radianes por segundo, ¿ya? Ese es omega. Entonces, ese es el valor que aquí se está reemplazando. Ok, la capacitancia es 0,1 farads. Entonces, la reactancia capacitiva ha sido de 2,5 ohmios, ¿ya? Entonces, yo tengo la amplitud que vale 10 y omega vale 4. Perfecto, ¿ya? Entonces, como fasor, el voltaje ya es 10 con ángulo de 0 grados, ¿no? Al voltaje siempre se lo coloca en el eje de referencia del diagrama fasorial. Por eso es que siempre se lo coloca a 0 grados, ¿ok? El voltaje, si ustedes lo dibujan, el voltaje de la fuente de alimentación, si ustedes lo dibujan, deben colocarlo así, en línea horizontal, ¿ya? Ese es el fasor del voltaje. ¿Ya? Debe ir en línea horizontal porque va alineado con un eje aquí imaginario que se llama eje de referencia. ¿Ok? Y ese eje de referencia no tiene inclinación, está a 0 grados. ¿Ok? Entonces el voltaje va ahí, ubicado. Por eso decimos que tiene 0 grados. ¿Ya? La amplitud del voltaje era 10, por eso acá yo he colocado 10, ¿no? 10 con ángulo de 0 grados. Entonces convertí esta expresión de aquí, la convertí en un fasor aquí abajo, ¿ya? Entonces yo voy a usar ahorita fasores para calcular la corriente, ¿ya? Y para calcular también el voltaje B en el capacitor, que es lo que me están pidiendo. Bien, entonces, vamos viendo, ¿no? Vamos resolviendo este problema. Ya, entonces, la impedancia de este circuito es la suma de estas dos impedancias, ¿no? La impedancia de la resistencia es la misma resistencia, es 5. Y la impedancia del condensador vendría a ser 1 sobre J omega C, ¿no? Entonces, acá yo ya calculé, a ver, es 1 sobre J omega C, ¿no? A ver, 1 sobre J. Ah, ya, sí está bien. Sí está bien, ¿no? 1 sobre J omega C. Ya está muy bien. Sería 1 sobre J 0,4 y eso me queda 5 menos J 2,5, que es la misma reactancia que está acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es la impedancia total de este circuito. Es la impedancia total. Es la impedancia de esta parte de aquí, ¿no? Del circuito. Todo esto de aquí tiene una impedancia Z que ha sido igual a 5 menos J 2,5 ohmios. ¿Ok? Esa es la impedancia. ¿Ya? Yo ya tengo el voltaje también de alimentación. Déjame borrar esto porque confunde. Ya tengo también el voltaje de alimentación como un fasor. Lo tengo aquí. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿no? Podría aplicar yo la ley de Ohm para hallar la corriente como un fasor. Podría decir que la corriente en este circuito es igual al voltaje B sub S como fasor dividido para la impedancia del circuito. ¿Ya? Entonces sería 10 con ángulo de 0 grados dividido para Z. ¿Cuánto vale Z? Z vale 5 menos J 2,5. Ahora, yo no puedo hacer la división así, ¿no? Aquí tengo, arriba tengo forma polar y abajo forma rectangular. Tengo que colocarlos a los dos en la misma forma. Entonces voy a colocar la impedancia en forma polar, ¿ya? Hay que convertirlo, ¿no? Entonces aquí está ya convertido la impedancia a forma polar. Ustedes tienen que
Tienen que ver la forma en la que convierten esto a forma polar, ¿ya? Busquen, investiguen cómo convertir la forma rectangular a forma polar. Es algo que ustedes ya deben saber. ¿Ok? Entonces busquen cómo se convierte esto en forma polar. Aquí abajo ya está convertido. En forma polar la impedancia queda 5,59 con ángulo de menos 26,565 grados. Ya, entonces, eso quiere decir, eso quiere decir que la corriente entonces va a ser igual a 10 con ángulo de 0 grados dividido para 5,59, ¿sí o no? Con ángulo de menos 26,565, ¿no? Grados. Ya, entonces, ya resolviendo eso, pues nosotros vamos a obtener nuestro valor de corriente, ¿no? No sé cuánto dará, pero así es como se resolvería, ¿no? Bien, entonces veamos hasta ahí la diapositiva, ¿no? Vamos viendo, vamos avanzando la diapositiva. Aquí dice que la corriente ha dado 1,789 con ángulo de 26,565 grados. ¿Ya? Eso es lo que da la corriente. Esta corriente es la que está aquí, es la que viene circulando por la impedancia. Si yo quisiera calcular el voltaje B, que es el voltaje del condensador, podría aplicar la ley de Ohm en el condensador. ¿Ya? El voltaje B del condensador, ¿ya? Va a ser igual a la corriente I multiplicado por la impedancia del condensador. ¿Ya? Entonces el voltaje B del condensador va a ser igual a la corriente I que me da 1,789, 1,789 con ángulo de 26,565. Esto de aquí multiplicado por la impedancia capacitiva. La impedancia capacitiva es esta que está aquí o esta que está acá, ¿no? Esta es realmente la impedancia capacitiva. Entonces es menos J 2 puntos por 2,5, ¿no? Ese menos J por 2,5 yo debería convertirlo a forma polar, ¿no? No lo puedo poner así. Debo convertirlo en forma polar para poderlo multiplicar con esto que está acá. Este de aquí está en forma rectangular. Hay que convertirlo a forma polar para poderlos multiplicar entre los dos. ¿Ok? Menos J es menos 90 grados. Entonces me va a quedar 2,5 con ángulo de menos 90 grados. Bien, vamos viendo cómo calculan, ¿no? Aquí está la impedancia capacitiva. Aquí está en forma rectangular y cuando se la lleva a forma polar queda así, ¿no? 2,5 con ángulo de menos 90 grados. Justo lo que yo les decía hace un instante. Entonces, cojo estas dos cosas, la corriente, que es esta que está aquí, y la impedancia capacitiva, que es esta que está acá, y las multiplico, ¿ya? Y me da esto que está aquí, ¿no? Esto que está aquí. Este sería el voltaje B en el condensador, ¿ya? El voltaje B en el condensador. Bien, yo puedo llevar ahorita las expresiones tanto del voltaje en el condensador como de la corriente del circuito, puedo llevarlas al dominio del tiempo, ¿no? Recuerden que los fasores son expresiones sinusoidales en el dominio del tiempo. Y la información que tienen los fasores me permiten dibujar esas expresiones, ¿ya? Las expresiones en el dominio del tiempo, anotarlas, escribirlas. Entonces yo de aquí, de esta expresión, ¿ya? De esta expresión voy a sacar un voltaje en el dominio del tiempo, un VDT, ¿ya? Y de esta expresión de acá voy a sacar la corriente del circuito en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces veamos cómo es que hacen eso. Aquí está indicado, dice que la corriente, vamos con el voltaje, que lo tenemos en esta diapositiva. El voltaje dice que es esto de aquí. Y fácilmente se puede ver que sí, ¿no? Aquí está la amplitud. Esa amplitud la ponemos acá. Coseno, porque es un fasor, muy bien. Abrimos paréntesis y ponemos 4T. ¿Por qué ponemos 4T? Porque la frecuencia angular del voltaje de alimentación es 4 radianes. Por eso ponemos 4T. Y aquí está el ángulo de aquí, el ángulo del fasor, que está aquí, ¿no?
Es un ángulo en retraso de menos 63,435 grados. ¿Ya? La corriente, la corriente es la misma cosa. La amplitud es 1,789 y el ángulo de fase es 26,565 grados positivos. Entonces, esos son los valores que se están colocando aquí. ¿Ya? Muy bien, entonces así es como se resuelve este ejercicio. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo. Dice, encuentre la impedancia equivalente, la ZIN, del siguiente circuito, en el cual la frecuencia angular es omega igual a 50 radianes por segundo. 50 radianes por segundo. Bien, entonces nosotros tenemos este circuito, ¿ya? Contamos con este circuito. Y en este circuito yo lo que puedo ver son tres ramas. Esta rama de aquí, esta rama de acá y esta rama de acá, ¿no? Cada una de esas ramas va a tener una impedancia individual, ¿no? Entonces aquí hay una impedancia, aquí hay otra impedancia y acá también tenemos otra impedancia, ¿ya? Tres impedancias. Aquí hay una, acá hay otra y finalmente acá tenemos otra. Entonces, esas tres impedancias están ahí indicadas, ¿no? La Z1, la Z2 y la Z3. ¿Ya? Entonces, yo a la Z1, que es una impedancia capacitiva, la hallo con la ecuación, ¿no? De impedancias capacitivas, que es 1/J omega C. Omega es 50 radianes por segundo, por eso coloco aquí 50. Y C es 2 milifaradios. Los mili son por 10 a la menos 3. Por lo tanto, tengo que colocar 2 por 10 a la menos 3, ¿no? El prefijo mili significa 10 a la menos 3. Bien, entonces quedaría 1/J50 por 2 por 10 a la menos 3. Muy bien. Esto es la impedancia del capacitor, ¿no? De 2 milifaradios. Este que está aquí. Acá, esta parte, tenemos una parte resistiva y un condensador, ¿no? Que es una impedancia capacitiva. Entonces, Z2 es la suma de estas dos capacitancias. Sería 3 más 1/J omega 50 10 por 10 a la menos 3, ¿no? Eso es lo que quedaría. Aquí está el Z2 es 3 más 1/J por 50 por 10 por 10 a la menos 3. Y ahí esta es la impedancia del resistor en serie con el capacitor de 10 milifaradios. Y luego el Z3, que es esta parte de acá, la impedancia de esta parte de acá, es la suma de esta impedancia más la de acá, ¿no? Entonces, la impedancia inductiva de aquí, de este inductor de 0,2 henrios, sumada con la impedancia resistiva de esta resistencia de 8 ohmios. Eso quiere decir que Z3 es igual a 8 más J 50 por 0,2, ¿no? 50 es porque la frecuencia angular es 50 y la inductancia es 0,2. Entonces me quedaría así, ¿no? 8 más J 50 por 0,2. Y esta es la impedancia del inductor en serie con el resistor, o sea, de esta parte de acá del circuito. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo aquí es como que tuviera, así como cuando resolvíamos circuitos, ¿no? En corriente continua con resistencias, se recuerdan, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo, no sé, pongo una resistencia así, ¿ya? Y aquí coloco una resistencia acá y una resistencia acá, ¿no? Y les digo, encuentren la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué es lo que uno haría en este ejercicio? Lo primero que haría es empezar a encontrar las resistencias equivalentes, ¿no? Que van sumando. Por ejemplo, aquí entre estos dos yo tengo una resistencia, una sola resistencia equivalente, ¿ya? Aquí voy a tener una resistencia equivalente uno, como quien dice, ¿ya? Y esa resistencia equivalente uno me queda en paralelo con la de acá, ¿sí o no? Entonces, si yo hago ese paralelo, ¿qué me va a quedar ahí? Me va a quedar la resistencia equivalente 2. ¿Sí ven? Y luego esa resistencia equivalente 2 me va a quedar en serie con lo que está acá, ¿no? Entonces ahí yo tengo la resistencia equivalente 3, ¿ya? Y esa resistencia equivalente 3 es la resistencia equivalente total del circuito, ¿ya? ¿Ok?
Asimismo, se resuelven estos problemas, ¿no? Aquí yo tengo una impedancia Z3 y esa impedancia Z3 se puede ver que está en paralelo con la impedancia Z2, ¿ya? Aplican las mismas fórmulas, ¿sí o no? Aquí si yo quiero hallar, por ejemplo, la impedancia equivalente entre estas dos, ¿cómo quedaría la fórmula? Sería la multiplicación de las impedancias dividido para la suma de las impedancias, ¿no? Sería Z2 por Z3 dividido para Z2 más Z3. Esa es la ecuación que habría que aplicar para hallar la impedancia equivalente ahí, ¿ya? Y luego esa impedancia equivalente tendría que sumarla con la Z1 de acá, porque queda en serie con ella. Y ahí, al final, ya sumando todo, me quedaría igual a Zin, ¿no? Ese sería el resultado de Zin. Ya, bueno, vamos viendo cómo resuelven el problema, ¿no? Pero ese es el procedimiento. Ok, entonces ya tenemos el valor de Z1, de Z2 y de Z3, ¿no? Ahí están los valores. Dice, como se puede ver en el circuito, se puede apreciar que Z2 y Z3 están conectadas en paralelo. Z2 y Z3 están conectadas en paralelo, ¿no? Lo que yo les decía a ustedes, se puede ver que Z2, esta rama de aquí, está conectada en paralelo con la rama de acá. Están compartiendo sus terminales. Entonces quiere decir que están conectadas en paralelo. ¿Ya? Además, Z1 está conectada en serie con el paralelo de las impedancias Z2 y Z3. Por lo tanto, la impedancia de entrada total, la Zin, va a ser igual a la Z1 más el paralelo entre Z2 y Z3. Entonces, bueno, aquí se hace eso, esa operación, se la hace Z1 es menos J10, Z2 paralelo con Z3, aquí lo están calculando. Miren, es la multiplicación de las impedancias, es Z2 por Z3 dividido para Z2 más Z3. Esto de aquí es Z2 y esto de acá es Z3, ¿no? Y acá abajo está Z2 y acá se suma con Z3, ¿no? Entonces es la multiplicación de impedancias dividido para suma de impedancias. Tal como se hacía con dos resistencias, ¿no? En paralelo. Si yo tengo R1 en paralelo con R2, el resultado de ese paralelo sería R1 por R2 dividido para R1 más R2, ¿no? Entonces así mismo están haciendo acá. Z2 por Z3 dividido para Z2 más Z3. ¿Ya? Y el resultado es, ahí está indicado, ¿no? El paralelo entre Z2 y Z3 da 3.222 menos J 1.07 ohmios. ¿Ya? Ese es el resultado. Eso lo sumo con Z1, ¿ya? Eso lo sumo con Z1, bien. Y el resultado, pues final me queda que es este que está aquí, ¿no? 3.222 menos J 11.07 ohmios. Ya, muy bien. Así sería, ¿no? Cómo se soluciona este problema. Bien, hagamos otro ejemplo ahora. Dice, encuentra el voltaje de salida V sub 0 en el siguiente circuito. Ya, entonces yo tengo un circuito en donde asimismo, como antes, tengo una resistencia, un condensador y un inductor. Ya, tengo impedancias, una impedancia resistiva, una impedancia capacitiva y una impedancia inductiva. Ya, a este circuito se lo está alimentando con una fuente de voltaje que tiene una expresión 20 coseno de 4t menos 15 grados. Entonces la amplitud, recuerden, es este número de aquí. Este es el valor máximo o amplitud. Aquí este 4 es la frecuencia angular omega y este es el menos 15 sería. Ese es el ángulo de fase, ¿no? El ángulo de fase es menos 15 grados. Ya, es un ángulo de fase en retraso, ya de menos 15 grados. Entonces, como antes, ¿no? Como antes, asimismo, aquí yo tengo una impedancia, una ZR, acá tengo una impedancia capacitiva y acá tengo una impedancia inductiva, ¿ya? Se puede apreciar que ZC y ZL están en paralelo, ¿ya? ZC y ZL están en paralelo y que ese paralelo entre ZC y ZL queda en serie con ZR, ¿no? Entonces yo pudiera hallar una impedancia equivalente aquí, total, de este circuito y con eso pudiera determinar una corriente por aquí, ¿no? Pero bueno, veamos cómo es que lo resuelven al problema. Ya voy a borrar nomás las anotaciones que he hecho. Aquí está una primera impedancia, una Z1, una Z2 y una Z3, ¿no? El voltaje de entrada es 20 coseno de 4t menos 15 grados, ¿ya?
La amplitud es 20, omega es 4 y el ángulo phi es de 15 grados, ¿no? El ángulo phi es de menos 15 grados, ¿no? Debería ser realmente, ¿ya? Entonces, la impedancia uno es 60, la impedancia 2 y la impedancia 3 ahí están indicadas, ¿no? La impedancia uno es 60, es el mismo valor de la resistencia. La impedancia 2 es uno sobre J omega por L, por C, perdón. La impedancia 2 es la del condensador. Entonces sería 4 por 10 a la menos 3, porque el condensador tiene un valor de 10 milifaradios y la frecuencia angular es de 4. Y finalmente la Z3 sería J omega L, ¿no? Sería J por 4 por 5. L vale 5, omega vale 4. Entonces sería J por 4 por 5. Ya. Entonces yo ya tengo mis impedancias, ya. La fuente la convierto a un fasor, ya, para poder empezar a trabajar con fasores aquí. Y bien, empiezo a calcular, ¿no? Empiezo a hacer los cálculos. Dice, al ver el circuito se puede apreciar que Z2 y Z3 están en paralelo nuevamente, ¿no? Además, Z1 está conectada en serie con el paralelo de las impedancias Z2 y Z3. Por lo tanto, para determinar B sub 0, se puede aplicar la ecuación del divisor de voltaje. Miren, ¿ya? Yo puedo aplicar la ecuación del divisor de voltaje, ¿ok? Z2 y Z3 me dan una impedancia equivalente. Estos dos me dan una impedancia equivalente, llamémosle Z equivalente. ¿Ok? Entonces, a este circuito aquí yo lo podría dibujar así, ¿no? Como que tuviera una fuente, ¿ya? Una fuente de voltaje, y esa fuente de voltaje es eh, así, tiene una forma polar, ¿ya? Es un fasor que tiene forma de polar de 20 con ángulo de menos 15 grados, y voy a tener aquí una impedancia, llamémosle Z1, ¿ya? Y acá abajo voy a tener una impedancia que a la cual le estamos llamando Z equivalente, ¿ya? Entonces, claro, este es un circuito en el que yo puedo aplicar la fórmula del divisor de voltaje, ¿no? El voltaje justo en este punto, llamémosle en el punto X, ¿ya? Entonces, ese voltaje en el punto X aquí era igual. Era igual a Z equivalente dividido para Z1 más Z equivalente multiplicado por el voltaje total de la fuente, ¿no? Que es 20 con ángulo de menos 15 grados, ¿ya? Cierro paréntesis. 20 con ángulo de menos 15 grados, ¿no? Entonces, ocupando esta ecuación que está aquí, yo puedo calcular este Bx, ¿no? Ya es el voltaje que tiene la impedancia equivalente. Ya, y el voltaje que tiene la impedancia equivalente es el voltaje que yo voy a tener en cualquiera de estos dos elementos, ya sea en el condensador o en el inductor, porque ellos están conectados en paralelo. O sea, Bx está aquí. Aquí en este punto de aquí está el punto X, ¿ya? En este punto que está aquí, en este punto está el punto X, ¿ok? Entonces si yo calculo el voltaje en la impedancia equivalente, entonces yo estaría calculando el voltaje en el punto X, ¿ya? Y ese voltaje en el punto X, como el capacitor y el inductor están conectados en paralelo, resulta que el voltaje en el punto X es igual al voltaje en el inductor, ¿no? Que es V sub 0, ¿ya? Esa es una manera de calcular. Bien, entonces, hagamos eso. Hagámoslo aquí en la diapositiva, está explicado. Ya, tenemos un divisor de voltaje, por lo tanto, V sub 0 va a ser igual a Z2 paralelo con Z3, o sea, es toda esta impedancia de aquí, es esta impedancia de aquí que es la impedancia equivalente aquí, Z2 paralelo con Z3, dividido para Z1 más Z2 paralelo con Z3, que es esto que está acá, y eso multiplicado por el voltaje de entrada, y eso es V sub 0, ¿no? Entonces, V sub 0 ha sido igual a 17.15 con ángulo de 15,964 grados, ¿ya? Dice, por lo tanto, en el dominio del tiempo, ¿ya? B sub 0 es igual a 17.15 con coseno de 4t con ángulo más
perdón, más 15,964 grados, ¿no? ¿De dónde saqué esta expresión? De acá, ¿no? De la expresión del fasor. Ya, aquí está la amplitud que es 17,15, el ángulo que es 15,964 y esto es un fasor, entonces es coseno, ¿no? Y aquí se pone 4T, ¿por qué? Porque la frecuencia angular de la onda de alimentación de la fuente, ¿ya? Es 4. Entonces, la, el voltaje V sub 0 del condensador va a tener esa misma frecuencia angular. Ya, muy bien. Bien, yo creo que podemos llegar hasta aquí entonces con esta clase, ¿ya? Muchas gracias.